El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a todos los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Queridos hermanos, siempre me pareció muy bonito, muy especial, cuando no pensaba siquiera ser sacerdote. Iba de pronto, andaba en mis primeros pasos de mi proceso de conversión, del llamado, del coqueteo con el Señor. Y de pronto iba a la celebración eucarística a una parroquia cercana a la casa, y el padrecito, un padrecito viejito, ya de edad, siempre antes de comenzar la celebración eucarística, leía la vida del santo. Y me fue llamando la atención la vida de unos seres, unas personas que, como ustedes y yo, dispusieron en su momento toda su voluntad para unirla a la voluntad de Dios y que Él hiciera en ellos su santa voluntad. Es muy diferente yo hacer la voluntad de Dios a que Dios haga su voluntad en mí. Muy diferente. En la segunda parte, siempre yo me dispongo para que Dios haga en mí lo que Él quiera, lo que Él desee. Y si nosotros, queridos hermanos, tenemos el librito de la vida de los santos, como se lo recomendé hace ya casi 2 años, ahí en la mesita de noche, y tengo la oportunidad y hago un deber de pronto de leer un poquito de la vida de un santo, les aseguro, queridos hermanos, uno comienza a desear algo muy bonito, muy especial en nuestro ser, en nuestro interior, y es que la vida de los santos te cautiva, porque hay algo supremamente diferente a la vida normal de cualquier ser humano. Hay esfuerzos, hay sacrificios, hay entregas, y eso está mandado a recoger en la sociedad. Pero también hay unas manifestaciones muy hermosas y muy especiales del Señor. Hay unas cosas que uno dice: Dios mío, ¿cómo fue que hicieron eso? Dios mío. Entonces, queridos hermanos, eso nos tiene que cuestionar para que nosotros pensemos un poquitico más en que
hay vida eterna, hay gracia de Dios, hay vida sacramental, hay entrega al Señor y hay santidad. Y que a la santidad no llegan personas o seres humanos extraterrestres, para nada. Antes, por el contrario, llegan seres humanos como tú y como yo, que simplemente, en un momento dijeron, vamos a hacerlo. Es verdad, se puede. Y comienzan a caminar de rodillas ante el Señor. Y así estarán de pie ante el resto del mundo. Hoy, el santo que nos invita a la iglesia a tener en cuenta su memoria es San Ramón Nonnato. Acá todavía en Cali no tenemos templos consagrados a San Ramón Nonnato, pero sí hay una capilla bellísima, o al menos el proyecto de transformación de un espacio arriba en Siloé, detrás de la estrella. Allá tuve la oportunidad de estar en mis primeros años acá en Cali y es una comunidad bellísima que sin los recursos económicos ha ido paso a paso construyendo aquella capilla, lo que más adelante con toda seguridad será un templo bellísimo para adoración y gloria de Dios y para veneración de este santo tan especial, a quien en algún momento le perforaron los labios y le pusieron un candado. ¿Pero por qué eso? Pues porque predicaba y hablaba de Dios, y eso nunca y a nadie y en ninguna sociedad ha gustado, porque siempre las personas que hablan de Dios y hablan de su palabra y hablan de su vida y lo ponen por ejemplo, le roba gente y le roba personas a la sociedad y le roba personas al enemigo y le quita almas al demonio. Y él se va a quedar callado y él se va a quedar quieto. Para nada. Antes, por el contrario, hará todo lo que más se pueda por desviarnos del camino y para que esa labor no se siga realizando. Fuera de eso, ¿sabían ustedes, queridas mujeres, que se podían encomendar a San Ramón Nonnato en su embarazo? Miren la historia de él. Es una historia de amor de Dios. Es una historia de puro amor y gracia de Dios, como la tuya y como la mía. Creados por amor de Dios, fue sacado del vientre de su madre después de que ella ya había muerto. Y después él se consagra a la Santísima Virgen María y la adopta como su madre. Hijos, pero es que yo no sé, perdónenme. Estoy hablándoles y estoy predicándoles de la vida de un santo. La vida de los santos es un evangelio viviente. No es que yo me aleje de la palabra de Dios, pues de la palabra de Dios hoy, sí, pero no la he tocado. Pero estoy hablando de un evangelio. El evangelio somos nosotros y los santos lo han sabido encarnar perfectamente. Hijos, yo no sé por qué hay algo como rarito. Ojalá nos dedicáramos a investigar qué es lo que pasa ahí. San Juan Bosco llega a Turín y dice, aquí te voy a construir un templo, madre, para que vivas con el Señor. Y llevaba 3.000 monedas y construye un templo majestuoso que cuesta millones y millones de euros en estos momentos. Y la Santísima Virgen María lo acompaña siempre y lo lleva hasta donde su divino Hijo y Él lo santifica. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasará cuando uno se consagra a la Santísima Virgen? ¿Qué pasará cuando uno le dice a la madre, madre, vea, usted que conoce el camino para llegar a su hijo, lléveme de su mano? Y se encomienda uno a San José. Hijos, ¿por qué será que el Señor a la Santísima Virgen María y a San José les encomendó lo más
hermoso, lo más precioso para Él, su divino Hijo. ¿Y será que si tú y yo nos encomendamos a ellos, nos perdemos? ¿O por el contrario nos sucede lo mismo que a tantos santos y logramos la santidad? Queridos hermanos, y en la lectura de la palabra de Dios hoy, pues muy especialmente, queridos hermanos, el apóstol San Pablo en la carta a los tesalonicenses nos habla del tiempo futuro. Y desde la semana pasada, bueno, siempre la palabra de Dios nos está invitando es a que estemos atentos, a que no nos durmamos, a que estemos vigilantes, porque no sabemos ni el día ni la hora. Queridos hermanos, y es la invitación del apóstol hoy para que nosotros sigamos siempre pendientes de que va a llegar un momento, que va a llegar el encuentro con el Señor, que un día, queridos hermanos, estaremos frente a frente y que su luz nos quemará y que su luz va a arder en nuestro corazón, va a quemar nuestro pecado y nos va a arder para el resto de la vida en un gozo profundo o en una desesperación impresionante. Nosotros elegimos qué queremos para nuestra eternidad. Por eso, elígelo desde ya para que comiences a prepararte, querido hermano, querida hermana. Hijos, y en el Evangelio tenemos pues ese texto bíblico tan especial donde el Señor Jesús, como lo veíamos ayer, ya Él ha tomado, tiene la autoridad, pero ha tomado el control y ha tomado la autoridad en la sociedad por donde Él se mueve. Ayer estaba en Nazaret y vemos que fue a la sinagoga el sábado a predicar. Hoy el texto bíblico nos dice que ya está en Cafarnaún, va a un lado, va al otro, no se queda quieto, está ávido de dar a conocer el mensaje de Dios, del Padre. Está ávido por mostrar el reino de los cielos, está ávido por hacer obras, para darnos el ejemplo, para que nosotros también nos apropiemos de todo su ser, para que nosotros nos apropiemos de su ejemplo, de su comportamiento y podamos seguir adelante. Hoy igual va a la sinagoga a predicar y se encuentra allí con una situación característica, y es que hay un hombre que tiene un demonio inmundo, y el cual se puso a gritar a voces: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahí hay varias cosas que analizar. Uno, que el demonio sabe que la presencia de Dios es su destrucción total. Por eso le dice: ¿qué te pasa con nosotros? Has venido a acabarnos. Y lo conocen perfectamente. Pero cuando él dice acá, sé quién eres, el Santo de Dios, hijos, no vayan a pensar que es una profesión de fe. Nunca lo podrá hacer el demonio. Ya no lo hizo, no fue capaz y por eso nunca lo va a poder hacer. Él sabe que es el Hijo de Dios. Cuando dice eso, trata de condicionar al Señor Jesús y de seducirlo, y cree que el Señor se mueve por sentimientos, cree que el Señor se mueve por pasiones y cree que le va a decir: ay, sí, me reconociste, ven para acá. Nada.
El Señor sabe que al decir eso se está burlando de él. Es una verdad, pero la está diciendo con una mentira. Y por eso es que yo siempre les he insistido a ustedes, el demonio siempre lo que quiere es engañarnos, decirnos verdades con mentiras, como en este caso, y decirnos mentiras con verdades, como siempre lo hace. Es una verdad que Él es el Hijo de Dios, que el Señor es el Hijo de Dios, pero Él lo dice con una mentira, porque se está queriendo burlar de Dios. Y por eso Dios, que sí es capaz de identificar la situación por medio de su divino Hijo, ¿qué le dice? Me encanta. Cierra la boca y sal de ahí. No entra en diálogos con él, no entra en coqueteos con Satanás, no entra en coqueteos con el enemigo, porque sabe que lo puede hacer caer. Él es Dios, obviamente, pero no se lo permite. En cambio, nosotros sí le coqueteamos al pecado, hijos, y nos creemos Dios. El Señor Jesús es Dios y no se lo permitió. Y nosotros, que somos simples seres humanos, criaturas de Dios, nos damos el lujo. No, yo voy, pero no voy a caer. Yo me tomo pero no voy a caer. Yo voy y salgo con la vecina, pero no voy a caer. No, yo hoy cobro un poquito más y me vendo y por 50,000 pesos le entrego a una persona un beneficio. Me estoy vendiendo, le estoy coqueteando al enemigo. Estoy charlando con Satanás, estoy hablando con él, estoy negociando con él. Y con Satanás no se negocia, hijos. Que eso nos quede claro. El Señor Jesús nos lo está demostrando. El Señor Jesús habla clarísimo. Cierra la boca. No tienes derecho a hablar y punto. Eso es la radicalidad del Señor que ofende a la sociedad. Esa es la radicalidad del Señor Jesús que quiere que sus hijos tengamos, pero que a nosotros nos da miedo tener, porque la sociedad nos dice retrógrado, anquilosado, vete de aquí, no te necesitamos. Entonces preferimos estar acompañados de la sociedad y no estar acompañados del Señor Jesús. Queridos hermanos, es real ese texto bíblico, muy especialmente nos dice a nosotros toda la autoridad que tiene el Señor Jesús sobre los demonios. Es la misma autoridad que tú y yo tenemos cuando vivimos una vida sacramental, vivimos un estado de gracia y vivimos en la presencia del Señor. Este texto bíblico también nos quiere decir que sí existe el demonio. Cuando la sociedad nos dice, diablo, usted todavía dice eso. Ay, no, usted sí es. Existe el demonio y punto. ¿Y qué? Y lo que diga la sociedad. No importa, lo dice el Señor, existe el demonio, pero también nos está demostrando que donde está Él, el demonio tiene que salir a 1000. Hijos, sé que existe el mal, sé que existe el bien, tú eliges en dónde te quedas. Hijos, siempre donde esté la gracia, Satanás encontrará una barrera. Pero si no hay gracia, Satanás encuentra boquetes para entrar por donde sea. Como el ladrón que nos menciona el texto bíblico, que llegará a medianoche
y destruirá completamente todo. Así es Satanás. Cierra todas las puertas. Vive una vida de gracia radical. Es que el radicalismo no es contra las personas. El radicalismo es contra Satanás, contra los espíritus inmundos. Y eso está claro. No vuelvas a coquetearle al pecado, no vuelvas a coquetearle a Satanás, no entres en diálogo con él. Dialoga con el Señor, con quien se debe dialogar, hijos. Y punto. Increpa a Satanás. Cállate, sal de ahí. Cierra la boca y sigue firme en el Señor. Queridos hermanos, recuerden muy bien, ojo pues, les doy 2 herramientas para que caminemos en la gracia de Dios y no nos dejemos engañar del mundo. No son herramientas mías, se las comparto, están en el texto bíblico. Satanás lo único que desea es separar a los hijos de Dios. ¿Cómo nos separa? Engañados. ¿Cuál es el engaño? La mentira. ¿Cuál es el problema de la mentira? No es la mentira misma, es el porcentaje de verdad que trae. Cualquiera diría, ay, tan lindo el demonio, ay, sí, él reconoció que el Señor era el Hijo de Dios. Nada, hijos, es una mentira. ¿Ustedes creen eso que está diciendo Satanás ahí fue lo mismo que le dijo Pedro? Señor, tú eres el Hijo de Dios vivo, ¿a quién vamos a ir? Pero Pedro lo decía de corazón. Y el Señor, ¿qué le dice? Le extiende la mano a Pedro. Ven, Pedro, vas a ser una piedra en la iglesia. Con Satanás, que le dice, cállate, cierra la boca. Estás hablando mentiras. Entonces no le permitamos, pues, queridos hermanos, que nos engañe. Siempre el mundo será la voz de Satanás, que te dice verdades con mentiras y mentiras con verdades. Y cualquiera de las dos son pésimas y malas. Y cualquiera de las dos te van a arrastrar al abismo. Y cualquiera de las dos te van a sacar de la iglesia, te van a sacar de la vida de gracia, de la vida sacramental. Y de un momento a otro te ves envuelto en una situación. Señor, ¿y yo qué hago aquí? Yo no sé. Usted fue el que tomó la determinación. Usted fue la que tomó la determinación de llegar hasta allá. Vivamos en la presencia de Dios, hijos, que es paz, que es alegría, que es felicidad. Vivamos en la presencia de Dios, que nos asegura todo, aunque todo parezca perdido. Él nos lo devolverá totalmente. Nos devolverá la salvación de nuestra alma eternamente. Se me olvidaron 2 cositas. Una, recuerden siempre, hijos. Parece que el demonio ahí dijera una verdad. Tengan claro algo. Satanás nunca dirá una verdad. Él siempre va a decir una mentira. Eso lo tienen claro. 2, el poder de Cristo Jesús para expulsar demonios se lo ha concedido a los apóstoles. Y por medio de los apóstoles a todo sacerdote. Hijos, pero el momento más especial para ser liberados de Satanás es el sacramento de la confesión. Obviamente, hay sacerdotes que han profundizado muchísimo más y Dios les da el carisma para expulsar demonios fácilmente. Eso no está mal, pero en la diócesis siempre hay un sacerdote delegado por el obispo para que lleve a cabo
ese tipo de prácticas. No todos, porque hay que tener cuidado, porque Satanás es muy astuto y te puede hacer perder hasta tu ministerio. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, queridos hermanos, ¿quieres que el demonio no te moleste para absolutamente nada? Ten en cuenta, estado de gracia, confesión, vida sacramental, que tengan los sacramentos, bautismo, primera comunión, confirmación y matrimonio, sacramento matrimonial, que ahí fallamos muchísimo, queridos hermanos. ¿Listos? Y vive la Santa Eucaristía, recibe la Santa Comunión, reza el Santo Rosario y porta el crucifijo. Y nunca se te acercará. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.